David, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Gladys, buenas noches. Gladys, buenas noches. ¿Me escuchas? Gladys, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Gladys, buenas noches. ¿Me escuchas? Arturo, buenas noches. Buenas noches, Arturo y Gladys. Buenas noches, mi doc. ¿Cómo me le va? Bien, afortunadamente. ¿Qué pasó con el vendaval por tu casa? No, doc, que llovió durísimo, pero pensé que hay veces se va el fluido eléctrico, pero no. Antes, gracias a Dios, todo bien. ¿En Todo está en qué ciudad vives tú? en Popayán, mi doc, en Ah, Popayán. en la Ciudad Blanca, Sí, la ciudad universitaria. correcto, doc. Ah, Entonces está lloviendo mucho por acá, por el sur. Eso está complicado, mucha agua. hace 3 años no voy a Popayán Ay, no me diga, doc. Tiene que venir a recorrer estas calles blancas, a, esta ciudad blanca. a, a comer el dulce, el postre Eduardo Santos. Correcto, así es. Ese es tradicional. ¿Cómo que llama la señora y el negocio? Eh, Donde lo venden es en el centro de Popayán. sí, 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 ella llama Doña Chepita, Ajá. Doña Chepa, los aplanchados de Doña Chepa, ahí venden toda esa parte. ¿Tú sabes por qué le llaman a ese postre Eduardo Santos?
Uy, no, no, mi doc, no Pues sé. Yo creo que es. ella me contó, yo le pregunté, ¿y por qué llaman ese postre? Entonces me dijo, cuando Eduardo Santos era presidente de la República, vino un día a Popayán y lo trajeron acá y pidió el postre y le gustó tanto que dijo que le empacaran unas para llevar a Bogotá. Y desde ese día los dueños, los antepasados de la señora esta, le pusieron el nombre de postre Eduardo Santos. No, pues claro, correcto. No, ella sí, ella tiene mucha, mucha historia acá en esa parte. Y es Y yo, ella es muy querida en el trato de la gente. sí, correcto. Y no, tiene mucha fama acá en el sur, hasta Cali. Yo voy a Cali también a llevar unas asesorías y allá también me piden mucho de esos productos de ella. Ya de todo el postre de Eduardo Santos. Sí, y los aplanchados y otros productos que ella tiene, les gusta mucho. Sí, ahí vende varios postres Sí, y vende unos pasteles muy deliciosos también. sí, Mido, así es. Bueno, hoy está como demorada la gente en llegar. Ujú. Eso veo, ¿no? Porque, a ver, vos que, Gladys entró de primera, pero como que está haciendo alguna cosa esperando a que lleguen otros porque no me contesta saludo. Ujú. Yo pensé que era que no me escuchaba, pero bueno, tú llegaste y sí me escuchas, luego sí me está funcionando bien. Bueno, ahí llegó Fernando Renís. Es la primera vez que Fernando participa en un seminario conmigo. Ya me ha comprado las grabaciones de dos anteriores. Fernando, buenas noches. Vamos a ver si me está escuchando. Acá aparece el mensaje que dice que Fernando tiene que conectar con el audio, o sea que no está conectado al audio. Y si no está conectado al audio, no me podrá escuchar. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Ah, bueno, ya te conectaste al audio porque aquí aparecía que no estabas conectado todavía. Buenas Sí, sí, noches, ya. Fernando. Buenas noches. Bueno, bienvenido ya con tres personas que han entrado al aula virtual. Podemos iniciar, entonces voy a compartir pantalla para que comencemos de una vez. Le ruego que mientras yo esté hablando, Fernando, tengas el micrófono cerrado porque a veces mm, se involucran sonidos que incomodan. Están viendo la presentación? ¿Alguno de ustedes que me cuente? sí, Doc, estamos viendo ya la Listo, presentación. listo, Arturo. Entonces, esta noche vamos a estudiar estos tres capítulos. Reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Bases de medición de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Estos dos primeros, basados en los documentos de lectura que les envié para que los conocieran previamente. Y después de estudiar estos dos contenidos, veremos tres talleres, uno sobre caja, otro sobre bancos y otro sobre instrumentos financieros, que todos tienen que ver con labores que tienen que hacerse para el cierre contable. En este seminario no me voy a referir al cierre tributario, sino al cierre contable. El cierre tributario se lo dejo a los especialistas en materia tributaria. Fernando, por favor, creo que tienes abierto el micrófono y hay ruidos al fondo. Ya. Sigue habiendo algunos ruidos. Ya parece que quedó cerrado el micrófono. ¿Qué es el proceso de reconocimiento de acuerdo con la NI para pymes?
y con ANIP plenas también. Es el proceso de captar para su inclusión en el estado de situación financiera o en el estado o estados de rendimiento financiero una partida que cumple la definición de uno de los elementos de los estados financieros. Noten ustedes que se habla de estado o estados de rendimiento financiero. De pronto se preguntarán, ¿y qué es eso? Porque cuando habla de los estados financieros, las NIF no nos mencionan en general esto que aparece aquí, estado o estado de rendimiento financiero. Simplemente que en este contenido las NIF cambian el nombre, pero se quieren referir al que conocemos como estado de resultado integral o estados de resultado integral, porque recuerden que hay dos formas de presentarlo. Un solo estado, que se llama estado de resultado integral, o dos estados, uno que se llama simplemente estado de resultados y otro muy cortico que se prepara a continuación que se llama estado de resultado integral. Al fin y al cabo, cuando se presenta bajo la modalidad de dos estados, lo que se hace es tomar el único estado de resultado integral y dividirlo en dos partes, pero el contenido es el mismo. No tiene importancia utilizar o un solo estado o dos estados. Cuando se utilizan dos estados, se hace con la intención de que se destaque al final la parte de lo que se llama estado de resultado integral, que está compuesto principalmente por los ajustes al valor razonable en alguna de sus modalidades. Bien, entonces nos dice la NIP que ¿qué es el proceso de reconocimiento? Es el proceso de captar para su inclusión en los estados financieros, digamos, una partida que cumple la definición de uno de los elementos de los estados financieros. ¿Cuál definición? O la de activo, o la de pasivo, o la de patrimonio, o la de ingresos, o la de gastos. Tengan en cuenta que las NIF no acostumbran referirse al término costos, porque lo que hemos conocido tradicionalmente en Colombia como costos, sobre todo costos de producción de bienes y servicios, para las NIF hacen parte de los gastos. El reconocimiento involucra la representación de los elementos en uno de los estados solo o como parte de otras partidas, en palabras y mediante un importe monetario, y la inclusión de ese importe en uno o más totales del estado correspondiente. El importe por el que un activo pasivo o patrimonio se reconoce en el estado de situación financiera se denomina como su importe en libros. Entonces, expliquemos, el reconocimiento involucra la representación de elementos de uno de los estados solo o como parte de otras partidas. Bueno, en palabras y mediante un importe monetario. Entonces, al reconocer hay que darle una denominación a cada uno de esos elementos y hay que representarlo en unidades monetarias, que para el caso de Colombia, pues normalmente es el peso. Y ese reconocimiento involucra la inclusión del importe en uno o más totales del estado correspondiente. Pues generalmente, cuando hay un aumento de un activo, simultáneamente hay un aumento de un ingreso o de un pasivo. Por eso, y así por el estilo en otros casos. Por eso aquí nos habla de la inclusión de ese importe en uno o más totales del estado correspondiente. El importe por el que un activo, pasivo o patrimonio se reconocen en estado de situación financiera se denomina como se importe en libros. Pero lo mismo podríamos predicar para los ingresos y los gastos, ¿no? Lo que se incluya en el estado de resultados es el importe en libros. Un ingreso se reconoce simultáneamente con el recorrimiento inicial de un activo
o un incremento en el importe de libros de un activo. Esa fórmula siempre se cumple. Un ingreso se reconoce simultáneamente con el reconocimiento inicial de un activo. Por ejemplo, se reconoce inicialmente una cuenta por cobrar. Simultáneamente se reconoce un ingreso por ventas, por ejemplo. Entonces, cuenta por cobrar es el reconocimiento inicial del activo y simultáneamente hay un reconocimiento de un ingreso por ventas. O también el ingreso se reconoce como o simultáneamente con un incremento en el importe de libros de un activo. Cuando hay una cuenta por cobrar y, por ejemplo, se reconocen sobre ella intereses, se incrementa el valor de ese activo que se llama cuenta por cobrar y simultáneamente se incrementa o se reconoce el ingreso correspondiente por intereses. Esa es la explicación de este pequeño dibujo. En sentido contrario, un gasto se reconoce a la vez con el reconocimiento inicial de un pasivo o con un incremento del importe de un pasivo en libros y con una baja en cuentas de un activo o una disminución de su valor. Un gasto se reconoce a la vez con el requerimiento inicial de un pasivo. Por ejemplo, una empresa nos presta un servicio de mantenimiento. Ese es un gasto, pero no se lo pagamos en este momento, sino que se lo quedamos debiendo. Ese es un pasivo. De ahí por qué se diga que un gasto se reconoce a la vez con el reconocimiento inicial de un pasivo. Asimismo, puede ser que sobre ese pasivo haya que pagar intereses durante el tiempo en que esté pendiente de cancelarlo. Entonces, ahí se incrementa el importe de libros del pasivo y eso simultáneamente significa un gasto. Pero un gasto también se reconoce simultáneamente con una baja en cuentas de un activo o una disminución de su valor. Por ejemplo, una mercancía para la venta que se ha deteriorado, que se ha dañado, que se ha dañado totalmente y hay que darla de baja en libros. Ese es un gasto. De ahí que el gasto simultáneamente se ve afectado por otra parte con una baja en cuentas de un activo. También el gasto se ve simultáneamente compensado con una disminución del valor de un activo, como cuando se registra un deterioro de cartera. Ese es un gasto. Entonces se disminuye el activo que se llama cartera y se está reconociendo el gasto. O cuando se registra un deterioro en inventarios. Igualmente, ese es un gasto simultáneamente. Criterios de reconocimiento. Ojo a esta parte. No todas las partidas que cumplen con la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos se reconocen siempre en los estados financieros bajo NIF. Hay definiciones de cuándo una partida se reconoce como activo o como pasivo o como patrimonio o como ingresos o como gastos. Pero a pesar de que cumplan con esas condiciones, no siempre se reconocen como tales dentro de estados financieros. ¿Por qué?
La falta de reconocimiento de una partida que cumple con la definición de uno de los elementos hace al estado de situación financiera y al estado o estado de rendimiento financiero menos completo y puede excluir información útil de los estados financieros. Si una partida, una transacción que cumple con los con las condiciones para ser reconocidas como activo, pasivo, ingreso o gasto o patrimonio. Si no se reconoce por algún motivo, puede estar excluyendo información útil en los estados financieros. Los estados financieros, el marco conceptual de los estados financieros, de acuerdo con el decreto 2270 del año 2019, exige que los estados financieros den información útil y que den información completa. Aquí entonces nos está diciendo la NIF para pymes que la falta de reconocimiento de uno de esos elementos hace que los estados financieros no sean completos y que no tengan toda la información útil que deban dar. Pero debe tenerse en cuenta que en ocasiones el hecho de que una partida cumpla con la definición de los elementos de los estados financieros y por eso sea reconocida como tal, no proporcionaría información útil. El reconocimiento debe hacerse solo si la información es relevante y fiel. Aquí ustedes tienen que aplicar su criterio provisional y decidir, ¿esta información sirve para algo? A eso se refiere lo de relevante. ¿Esta información sirve para algo? ¿Es importante? ¿O es una información que significa muy poco? Y también se preguntan y aplican su criterio profesional para decir, ¿y esta información además es fiel? Porque es que es posible que las características de una transacción conlleven a no tener certeza sobre el tipo de transacción a que se está refiriendo. Entonces, puede haber dudas y en esos casos podría no ser fiel o no tenerse la certeza de que es una información fiel. El reconocimiento entonces de un activo, de un pasivo, de un ingreso, de un patrimonio, de un gasto, se tiene que hacer solo si la información es relevante y fiel. Esto es solo si la información realmente es importante. Si ustedes consideran que la información no es importante o no da garantía de que pueda ser fiel, es preferible no considerarla, sobre todo en cuanto a activos y pasivos, como un activo o como pasivo, sino más bien considerarla, según el caso, como un gasto o como un ingreso. Por supuesto que en la mayoría de los casos, si cumple con las condiciones que dice la NIF para ser considerada activo, pasivo, patrimonio, pues se da su reconocimiento. Pero en algunas ocasiones, no muchas, pero algunas, puede suceder eso de que la transacción o el elemento no sea relevante y no se tenga certeza de su fidelidad. Y en ese caso no se reconozca en el activo o en el pasivo o en el patrimonio, sino como un gasto o como un ingreso según el caso. Ahora, el reconocimiento de un elemento de los estados financieros puede generar costos que son muy altos en relación con la utilidad que puede proporcionar dentro de los estados financieros ese reconocimiento. Si se considera que los costos de reconocimiento son excesivos, es preferible no perder tiempo y dinero para tener certeza sobre ese reconocimiento. Los costos para obtener información financiera relevante y fiel nunca deben superar los beneficios que puedan proporcionar.
El marco conceptual de la información financiera indica que si se tiene que incurrir en costos excesivos o en pérdida de tiempo excesiva, es mejor no perder tiempo. O sea, no es indispensable que se aplique la NIP en cuanto al reconocimiento de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Se puede alejar de la norma internacional y financiera. Se puede alejar el manejo de una transacción cuando se requiera demasiado, excesivo tiempo o excesivos costos. Porque si para obtener esa información se requieren unos costos o unos tiempos que suponen los beneficios que puedan proporcionar, es mejor no perderle tiempo. Es mejor no perderle tiempo. Luego, la base fundamental para reconocer las partidas dentro de los estados financieros es que los beneficios de obtener esa información no sean siempre más que el costo de obtenerla. Relevancia. ¿Qué es la relevancia? Debe tenerse en cuenta al hacer el requerimiento de elementos de estados financieros, aunque no siempre se puede conseguir debido a que pueden presentarse hechos o circunstancias como. Entonces, la relevancia debe tenerse en cuenta porque es una de las características fundamentales de la información financiera. De la información financiera que sea útil. Si la información financiera no es útil, es mejor que no existe. Entonces, la información financiera tiene que ser útil. Y una de las características cualitativas fundamentales, según el marco de información financiera, es la relevancia. Pero no siempre se puede conseguir debido a que pueden presentarse hechos o circunstancias como incertidumbre sobre la existencia de un activo o un pasivo. Incertidumbre. No tenemos la certeza de si realmente existe el pasivo o el activo. ¿Qué otras circunstancias se puede presentar? Baja posibilidad de que la existencia de un activo o un pasivo produzca entrada o salida de beneficios económicos. Siempre un activo o un pasivo tienen que producir entrada o salida de beneficios económicos. El activo tiene que producir entrada de beneficios económicos. El pasivo tiene que producir salida de beneficios económicos. Pero a veces es muy baja la posibilidad de que eso suceda. Entonces, es difícil también tener certeza sobre la existencia de un pasivo. Hay incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre sobre la existencia de un activo o de un pasivo? Sí, se presenta la incertidumbre mencionada en el punto anterior. Es posible que el reconocimiento de un activo o de un pasivo y su presentación dentro de los estados financieros no dé lugar a información relevante y resulta necesario que dentro de la nota de los estados financieros se hagan las explicaciones correspondientes. Entonces, cuando hay incertidumbre, se puede reconocer dentro de los estados financieros y pueden aparecer lógicamente dentro de ellos el activo o el pasivo. Pero si hay incertidumbre sobre la relevancia, sobre la importancia y sobre la utilidad de esa información, es conveniente que dentro de la nota de los estados financieros se hagan las explicaciones correspondientes. Y hay una situación correlativa, baja probabilidad de entrada de salida, de salida
de entrada o salida de beneficios económicos. Ya lo vimos rápidamente hace unos minutos. Baja probabilidad. O sea, probabilidad sí hay, pero muy baja. Cuando existe poca probabilidad de que haya entradas o salidas de beneficios económicos, el activo o el pasivo podría reconocerse y podría tener información relevante al respecto. Como factor a tener en cuenta frente a esta situación, el decreto 2270 de 2019 cita los siguientes ejemplos. A. Por favor, Fernando, cierra el micrófono porque están oyendo unos ruidos que nos incomodan. Entonces, el decreto 2270 cita estos ejemplos. A. Si se adquiere un activo o se incurre en un pasivo en una condición de intercambio en condición de mercado, su costo refleja generalmente la probabilidad de una entrada o salida de recursos económicos. Por ello, ese costo puede ser información relevante y está generalmente fácilmente disponible. Además, no reconocer el activo o el pasivo daría lugar al reconocimiento de gastos o ingresos en el momento de intercambio, lo que puede no ser una representación fiel de la transacción. Entonces, este es un ejemplo que nos cita el decreto 2270. Si se adquiere un activo o se incurre en un pasivo en una condición de intercambio en condiciones de mercado. O sea, que se va al mercado del respectivo bien o del respectivo pasivo y de acuerdo con las condiciones del mercado se adquiere. El costo refleja la probabilidad de una entrada o salida de recursos económicos. Por ello, ese costo puede ser información relevante y está generalmente fácilmente imposible. Cuando se encuentra dentro de unas condiciones de un mercado, ese costo puede ser información relevante, puede ser información útil e importante. Y generalmente es fácil que se tenga la certeza de ese costo del activo o el pasivo. En esas condiciones, no reconocer el activo o el pasivo daría lugar a reconocimiento de gastos o ingresos en el momento de intercambio, lo que puede no ser una representación fiel. Así que si se toma la determinación de no reconocer el activo o el pasivo, se tiene que reconocer o el gasto o el ingreso. Pero de pronto eso no es una representación fiel de la transacción. Y hay que aplicar el criterio para decidir qué hacemos. ¿Reconocemos el activo o reconocemos un gasto? Puede que el activo no sea tan relevante, pero con el ánimo de que sea una representación fiel, es preferible en general, mientras no haya incertidumbre sobre la existencia del activo, es preferible considerarlo como tal para que dé una representación fiel dentro de los estados financieros. Otro ejemplo que nos cita el decreto 2270 del año 2019 es este. Si surge un activo o un pasivo de un suceso que no es una transacción de intercambio, el reconocimiento del activo o pasivo habitualmente da lugar a requerimiento de ingresos o gastos. Si existe solo una probabilidad baja de que un activo o pasivo dé lugar a entrada o salida de beneficios económicos, los usuarios de los estados financieros pueden considerar que el reconocimiento del activo o ingreso o del pasivo y gasto no proporcionan utilidad, no proporcionan información relevante. Dice entonces, si existe un pasivo, un activo pasivo de un suceso que no es una transacción de intercambio. O sea, que no se cambió un activo
por otro activo, o no se cambió o no se produjo un activo a cambio de un pasivo, sino por otro tipo de transacción. En ese caso, si surge un activo, se presenta también un gasto, un ingreso, perdón. Si surge un activo, se presenta también un ingreso. Y si surge un pasivo, se presenta simultáneamente un gasto. Si existe solo una probabilidad baja de que un activo o pasivo dé lugar a entrada o salida de beneficios económicos, los usuarios de los estados financieros pueden considerar que el reconocimiento del activo o ingreso o del pasivo gasto no proporcionan información relevante. Entonces, si la posibilidad de que el activo y el pasivo generen entradas o salidas de beneficios económicos es muy baja, los usuarios de la información financiera pueden considerar que ese activo o ese ingreso o ese pasivo o ese gasto no proporcionan información relevante, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, también aquí se tiene que aplicar por parte del contador que prepara los estados financieros el criterio profesional para decidir cómo debe reconocerse dentro de los estados financieros, si como un activo o como un ingreso, o si como un gasto pasivo o como un gasto. En cuanto a la representación fiel, ya vimos al estudiar las características cualitativas de la información financiera que la representación fiel es fundamental para que dicha información sea útil. Esas características fundamentales de la información financiera establecidas en el decreto 2270 del 2019 indican que la representación fiel es fundamental para que la información sea útil y que la información tiene que ser útil, de lo contrario es mejor que no exista. Cumplir con el objetivo de suministrar ese tipo de información fiel es necesario para que se produzca el reconocimiento de un elemento de los estados financieros. El que pueda proporcionar una representación fiel podría verse afectado por el nivel de incertidumbre en la medición asociada con el activo pasivo o por otros factores. Si hay entonces incertidumbre de la que hemos hablado sobre la existencia de un activo o de un pasivo, eso puede afectar la representación fiel, porque no se tiene certeza de la existencia del activo o pasivo. Entonces quedan las dudas de si realmente es un activo o no es un activo, o si realmente es un pasivo o no es un pasivo. Quedan las dudas y en ese caso es muy difícil a veces acertar en dar una representación fiel. Bases de medición de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Estas realmente son las novedades más importantes, esta parte de las NIF, que ya nos hablan de varias bases de medición, antes de que se nos impusieran por decretos las NIF en Colombia. Habíamos trabajado generalmente con el principio del costo, y el costo era indudable. El costo no tenía alternativa, el costo no tenía incertidumbres, el costo era real, sustentado en documentos y en hechos reales. Pero con ANIP cambia la situación porque comienza a trabajarse con bases de medición hipotéticas, no con bases de medición siempre reales. En algunos casos sí, pero no en todos. Son más los casos de mediciones hipotéticas
mediciones basadas en hipótesis sobre el futuro que los casos de el costo. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Esto requiere la selección de una base de medición, como por ejemplo, costo histórico, el tradicional que conocimos antes de que nos impusieran el NIF, valor razonable, valor en uso, valor de cumplimiento y valor corriente. En mi opinión, al estudiar las NIF, realmente hay dos grandes bases de medición. Una, el costo histórico, que se aplica generalmente cuando se adquiere un activo o un pasivo. Es el costo inicial de adquisición de un activo o un pasivo. Y otra gran base de medición es el valor razonable, que está, según la NIF, representado en el mismo denominado valor razonable, pero también en el valor de uso, en el valor de cumplimiento y en el valor de corriente. Pero este valor de uso, valor de cumplimiento y valor corriente, en mi opinión, son una forma también de valor razonable. Sin embargo, en aras de no pelear por detalles de terminología, sigamos hablando de que hay valor razonable, de que hay valor en uso, de que hay valor de cumplimiento y que hay valor corriente, además del costo histórico. Y que el costo histórico es el costo inicial. Los demás son costos de medición posterior. Y pensando casi siempre en el futuro. Al seleccionar las bases de medición, se tienen en cuenta varios factores como la especificación de las técnicas a utilizar, la explicación sobre cómo se podría modificar la base seleccionada. Principalmente esos dos factores, la especificación de las técnicas a utilizar. ¿Qué técnica se utiliza para determinar el valor razonable de un edificio? ¿Qué técnica se utiliza para determinar el valor de uso de un activo? ¿Qué técnica se utiliza para determinar el valor de cumplimiento de un pasivo? ¿O qué técnica se utiliza para determinar el valor corriente? Ese es uno de los dos factores que deben tenerse en cuenta. Y también la explicación sobre cómo se podría modificar la base de medición seleccionada. La base de medición seleccionada es, al momento inicial, el costo histórico, más los costos de la transacción. Pero se puede utilizar una base de medición, por ejemplo, el valor de uso de un activo. 1 año, 2 años, 3 años. Y de pronto al cuarto año determinar que lo vamos a cambiar por el valor corriente. En ese caso hay que tener una explicación y citarla lógicamente dentro de la nota de los estados financieros de por qué se ha hecho la modificación de la base de medición seleccionada, que no debe ser muy frecuente. El decreto 2270 del año de 2019, que es el más reciente en este aspecto, cita las siguientes bases de medición: costo histórico, valor corriente, valor razonable, valor en uso, valor de cumplimiento y costo corriente. No confundir, por favor, este valor corriente, no confundirlo con costo corriente.
porque no son los mismos. Veamos cada uno de ellos de acuerdo con el decreto 2270 de 2019. Costo histórico. Se utiliza el precio de la transacción o suceso que da lugar a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o no o gasto. No refleja cambios futuros en valores, con excepción de los cambios ocasionados por el deterioro del valor del activo o del pasivo. El costo histórico de un activo, cuando se adquiera o se crea, es el valor de los costos incurridos en su adquisición o creación, que comprende la contraprestación pagada por adquirir o crear el activo más los costos de transacción. El costo histórico de un pasivo, cuando se incurre en él o es tomado, es el valor de la contraprestación recibida por incurrir o por tomarlo menos los costos de la transacción. En cuanto al activo, pues es, es lo que conocemos tradicionalmente de antes de la NIF, o sea, todos los costos incurridos en su adquisición o en su creación, porque puede ser un activo creado dentro de la empresa, aun cuando generalmente la mayoría son adquiridos. Esos costos incurridos en su adquisición o en su creación, más los costos de la transacción, todo eso comprende el costo histórico. Y en cuanto al pasivo, pues es el valor de la contraprestación recibida por incurrir o por tomarlo menos costo de transacción. Nosotros tomamos un pasivo con un banco. A cambio, ¿qué contraprestación recibido? Vamos a tener un dinero, un efectivo disponible en la cuenta bancaria, por ejemplo. Nosotros adquirimos un pasivo con un proveedor. ¿Cuál es la contraprestación recibida de ese proveedor? La mercancía que nos ha entregado para la venta. Valor corriente. Incluye 4 clases de bases. Aquí hay un poquito, me parece un poquito confusa la NIF al hablar de valor corriente y nos dice que incluye valor razonable, valor en uso, valor de cumplimiento para pasivos y costo corriente. Observen que, de acuerdo con lo que la misma NIF indicaba y lo mostré hace unos momentos, bueno, se me pasó cuál es, pero antes nos hablaba la NIF de acá, al comenzar este capítulo 1, 2 que les he puesto a ustedes. Nos habla de costo histórico. Y aparte de costo histórico, nos habla de valor razonable, valor en uso, valor de corriente y valor corriente. Y no nos habla de costo corriente. Ahí no nos habla de costo corriente. Ahora sí, cuando el decreto, el mismo decreto 2270, el 2016 nos habla de costo histórico, valor corriente, valor razonable, valor de uso, valor corriente y costo corriente. Y entonces ahora nos dice, el valor corriente incluye 4 modalidades o 4 tipos de bases de medición. El valor razonable, el valor en uso,
para activos, el valor de cubrimiento para pasivos y el costo corriente. Valor razonable es la gran novedad realmente de la NIP. Consiste en el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Entonces, es un valor que se determina bajo una hipótesis. La hipótesis de cuál sería el precio que se recibiría por vender un activo en una transacción ordenada entre los participantes de un mercado. Tiene que ser en una transacción ordenada y tiene que ser entre los participantes del mercado. Pero además, en la fecha de medición. Fecha de medición que al aplicar el llamado valor razonable es una fecha diferente a la de la fecha de adquisición del activo. Y similarmente en el pasivo, ¿cuánto se pagaría por transferir un pasivo? También en una transacción ordenada entre participantes de un mercado. ¿Cuáles son los participantes de un mercado? Pueden ser los bancos, pueden ser los proveedores de bienes y servicios. Siempre para aplicar ese valor razonable se toma esos hechos en la fecha de medición. Y la fecha de medición siempre es una fecha posterior al momento de la adquisición del activo o del pasivo. Bajo esa hipótesis de qué valor se recibiría o cuánto se pagaría por transferir el pasivo o por cancelarlo. Es una hipótesis. El valor razonable refleja la perspectiva de los participantes del mercado al que puede acceder la empresa. O sea, se basa en los terceros que son participantes de un mercado al que puede acceder la empresa. Los proveedores o los bancos, esos son esos terceros participantes de un mercado al que puede acceder la empresa. Su medición se fundamenta en la hipótesis. Recuerden, es una hipótesis. Su medición se fundamenta en la hipótesis que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en el supuesto de que dichos participantes del mercado actuasen en su mejor interés económico. Entonces, aquí la empresa que va a aplicar el valor razonable debe pensar en que los terceros, proveedores, bancos, etcétera, que participan en un mercado ordenado, actúan en su mejor interés económico, el de ellos, no el de la empresa que va a aplicar el valor razonable, el de esos terceros que participan en el mercado, participan en el mejor interés económico para ellos, para esos terceros, para el proveedor, para el banco y similares, que son los terceros a los que participan en un mercado al cual puede acceder la empresa que va a aplicar el valor razonable. El valor razonable se puede determinar observando los precios actuales en un mercado activo, o puede determinarse teniendo en cuenta otros aspectos con protección hacia el futuro. La generalidad es que cuando hay un mercado activo, la empresa que va a aplicar el valor razonable busque en ese mercado activo cuál sería el precio que nos cobra, cuánto sería lo que nos pagarían por un activo que les vamos a dar. Por ejemplo, pensamos vender un vehículo que hace parte de nuestro activo. Pensamos, ¿cuánto nos daría ese tercero que participa en un mercado activo? ¿Cuánto nos daría por ese vehículo en la fecha de medición? Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2023.
¿Cuánto nos daría ese tercero por esto? Es una hipótesis, recuerden. Entonces, cuando hay un mercado activo, es fácil observar. Por ejemplo, volvamos al vehículo. En este caso, el vehículo es muy sencillo. Busquemos la revista Motor y ahí aparecen los precios actuales de los vehículos nuevos y los vehículos usados. Y si lo que tenemos es un vehículo de 2 años de uso, pues busquemos en la revista Motor un vehículo de 2 años de uso, ¿cuánto está valiendo? Ese sería el precio, ese sería el valor que nos podría dar un tercero que participa en un mercado activo. Similar, un edificio, de acuerdo al sitio donde esté el edificio y las condiciones. Nosotros podemos entrar a internet y buscar en metro.com. Y en metro.com nos muestran cuál es el valor de un metro cuadrado construido según el sitio donde esté. Lógicamente, para quienes conocen Bogotá, por ejemplo, pues un metro cuadrado en el barrio Las Cruces, que es uno de los barrios más pobres de Bogotá, no se puede comparar con un metro cuadrado en la calle 100 con carrera Novena, que es uno de los sitios de oficinas más lujosos y hoteles más lujosos de Bogotá. Y lógicamente un metro cuadrado construido allá vale demasiado, demasiado más que lo que vale en el barrio de Las Cruces. Y lo mismo, el metro cuadrado del metro en la barrio de Las Cruces vale mucho menos o se puede vender por mucho menos de lo que se vende, por decir, en el barrio Restrepo, que es un barrio del sur de Bogotá donde hay mucha actividad comercial, sobre todo de calzado, pero que es un barrio más o menos de estrato 3, mientras el barrio de Las Cruces es de estrato 1. Entonces, para aplicar el valor razonable se tienen que observar los precios actuales del mercado activo mientras exista ese mercado activo y podamos ir a observar los precios de la fecha de medición en ese mercado activo. No tiene que ser exactamente en la fecha de medición. Hoy estamos en 16 de enero, pero todavía no hemos determinado el valor razonable sobre los activos y pasivos existentes al 31 de diciembre de 2022. Estamos unos poquitos días de diferencia. Hoy podemos o mañana observar en el mercado activo cuáles son los precios que nos podrían dar esos terceros a los que tenemos acceso en ese mercado por los bienes que tenemos a 31 de diciembre de 2022. No tiene que ser exactamente en la fecha de medición. Puede haber unos pocos días de diferencia, pero que no sean muchos. Pero que no sean muchos porque las situaciones pueden cambiar. Por ejemplo, en el año 2022, la situación y las expectativas económicas del país eran unas. Una vez se aprobó la reforma tributaria, y se están aprobando otros proyectos económicos que tiene el gobierno nacional, por las situaciones cambian y por lo tanto, al cabo de unos días, después del 31 de diciembre de 2022, ya no tiene validez los precios que se observan en el mercado activo. Por eso también se nos dice acá entonces que el valor razonable puede determinarse teniendo en cuenta otros aspectos con prospección hacia el futuro. Entonces, de pronto ya no es útil aplicar el valor razonable observando los precios en el mercado en la fecha de medición, sino que es mejor tener en cuenta otros aspectos con prospección hacia el futuro. Volvemos a decir, el valor razonable es una hipótesis de lo que puede suceder en el futuro. No es un hecho real. El valor razonable no se basa en el precio de la transacción o suceso que origina el activo o el pasivo. Por eso,
no se incrementa por los costos de transacción incurridos al adquirir el activo o no disminuye por los costos de transacción tenidos cuando se adquirió o asumió el pasivo. Además, el valor razonable no refleja los costos de transacción en los que se incurriría en la exposición final del activo o liquidación del pasivo. No incluye nada de eso, esos costos de transacción. Simplemente el valor razonable mira, observa los precios vigentes en el mercado en la fecha de medición o tiene en cuenta otros hechos prospectivos hacia el futuro. Ahora veamos qué es lo que denomina la NIP para pymes y la NIP plenas, porque ambas lo usan. ¿Qué es lo que denomina la NIP valor en uso? El valor en uso es un término que se aplica a los activos. Consiste en el valor presente de los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera obtener del uso de un activo y de su disposición final. Luego, lógicamente, es indispensable que en el caso del activo se espere usarlo. Porque al fin y al cabo no tiene sentido poseer activos si no se van a utilizar para algo o para generar más ingresos, para operar, para producir bienes y servicios que a la larga nos van a generar ingresos, así como también nos van a generar gastos y costos. Pero todo activo se adquiere con el fin de generar beneficios económicos. De lo contrario, pues no tiene sentido tener un activo, adquirir un activo. Pero entonces, al esperar que se tengan beneficios económicos, se debe pensar en cuál es el uso que se le va a dar a ese activo. Y cuando ese activo se tenga que salir de la empresa, ¿cuál va a ser la disposición final de ese activo? ¿Por cuánto se podría vender ese activo? A esto se refieren los términos valor en uso. Entonces, especulativamente medir cuál es el uso que se va a conseguir de ese activo y cuánto se podría obtener por él en el momento final en que tengamos que salir de dicho activo. Valor de cumplimiento. Esto se aplica, así como el valor de uso se aplica solamente para los activos, el valor de cumplimiento solo se aplica para los pasivos. Es el valor presente de los flujos de efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que satisface un pasivo. Entonces, el banco nos presta 10 millones de pesos. En la fecha de medición, para presentarlo en estados financieros, por ejemplo, 31 de diciembre de 2022, ese pasivo que se había adquirido un año atrás, 9 meses atrás, digamos, seguramente en este momento, ¿cuánto tendría que pagarse a 31 de diciembre de 2022 el pasivo que fue adquirido en marzo? Por él, ¿cuánto tendría que pagarse? ¿Cuánto tendría que la empresa dar para pagar ese pasivo? A eso se refiere el valor de cumplimiento. Puesto que el valor en uso y el valor de cumplimiento se basan en flujos de efectivo futuros, no incluyen costos de transacción en el momento de adquisición del activo o la asociación de un pasivo. Lo mismo que pasa con los valores razonables, porque son hipótesis de lo que se podría obtener de ese activo o de ese pasivo. Sin embargo, el valor en uso y el valor de cumplimiento incluyen el valor presente de los costos de transacción que una entidad espera incurrir en la disposición final del activo o en la satisfacción del pasivo. Entonces, el momento de medición no incluye costos de adquisición, pero sí al
considerar la aplicación del valor en uso o del valor de cumplimiento, debe tenerse en cuenta lo que al momento en que se salga de ese activo o en que se cancele totalmente ese pasivo, se incurriría como costos de la transacción por vender ese activo o por vender ese pasivo o para pagar ese pasivo. El valor en uso y el valor de cumplimiento reflejan los supuestos específicos de la entidad en lugar de los del participante del mercado. Aquí es diferente a lo que se hace con el valor razonable. En el valor razonable, la empresa que va a aplicarlo tiene en cuenta lo que los participantes en un mercado activo le pagarían. Mientras que en el valor de uso o en el cumplimiento se tiene en cuenta es lo que la empresa espera. La empresa que va a aplicar ese valor de uso o ese valor de cumplimiento, lo que la empresa espera que le paguen o que tenga que pagar. Entonces, el valor razonable se parte del punto de vista de lo que pueden pagar o recibir los terceros participantes de un mercado activo. En el valor de uso o en el valor de cumplimiento se parte de lo que espera la empresa que va a aplicarlo recibir o pagar. En la práctica puede haber en ocasiones poca diferencia entre los supuestos que los participantes del mercado usarían y los que utiliza una entidad por sí misma. Sí, nosotros como empresa que pensamos aplicar el valor de uso en uso de un activo, llegamos a la conclusión que el valor en uso del activo es de 15 millones. Y los participantes de un mercado activo sobre ese mismo tipo de activo pueden pensar estar dispuestos a pagar sobre ese activo 14.500.000. La diferencia no es muy grande, tal como dice. En algunas ocasiones la diferencia entre los supuestos no es muy grande. Ahí pues daría lo mismo utilizar uno u otro, o el valor razonable, o el valor de uso, o el valor o el valor el valor de uso o el valor de cumplimiento. Costo corriente, que como ya lo vimos, entonces el decreto 2270 lo incluye dentro de las varias clases de valor corriente. Y es otra forma de medición. El costo corriente, que no es igual al costo histórico, lo único que aparece es en la palabra costo. El costo corriente de un activo es su costo equivalente en la fecha de medición que comprende la contraprestación que se pagaría en la fecha de medición más los costos de transacción en los que se incurriría en esa fecha. Entonces, ¿cuánto un tercero nos podría pagar por este activo? ¿Y cuánto es el costo de la transacción de venta de ese activo en la fecha de medición? A eso se refiere ese costo corriente. En cuanto al activo, el costo corriente de un pasivo es la contraprestación que se recibiría por un pasivo para un pasivo equivalente en la fecha de medición menos los costos de transacción en los que se ocurrían en esa fecha. Si, por ejemplo, tenemos un pasivo con un proveedor y lo vamos a cambiar porque con un pasivo, por un pasivo con un banco, porque el proveedor le vende la cuenta por cobrar a un banco utilizando el sistema llamado factoring. Entonces, ese costo corriente es el equivalente en la vía medición a lo que se recibiría a cambio de a cambiar de pasivo. Y dice aquí menos los costos de transacción, porque eso no se recibirían.
El costo corriente, como el costo histórico, son valores de entrada que reflejan precios en el mercado en el que la entidad adquiriría el activo o incurriría en el pasivo. Por ello es diferente el valor razonable, valor en uso y valor de cumplimiento, que son valores de salida. A diferencia del costo histórico, el costo corriente refleja condiciones en la fecha de medición. Ya lo vimos, el costo histórico es en la fecha de adquisición y el costo corriente es en la fecha de medición, que siempre es una fecha posterior y normalmente se aplica, así como el valor razonable, se aplica al cierre de cada ejercicio contable. En algunos casos, el costo corriente no puede determinarse de forma directa observando los precios en un mercado activo y deben determinarse de forma indirecta por otros medios. Por ejemplo, si los precios están disponibles solo para activos nuevos, el costo corriente de un activo usado puede necesitar estimarse ajustando el precio corriente al nuevo para reflejar la edad actual y condición del activo mantenido para la entidad. Entonces, tenemos un activo, volvamos al caso, un vehículo, para que es fácil de entender. Un vehículo adquirido en el año 2021, en marzo de 2021. Y lo vamos a medir en diciembre 31 de 2022. Ya es un vehículo usado. En el mercado activo, de pronto no se tiene el precio de ese vehículo usado. Luego no se puede observar. Entonces hay que determinarlo por otra fecha, por otros métodos, teniendo en cuenta el precio que se encuentra en que hay para un vehículo nuevo, pero considerando el tiempo que lleva de uso, las condiciones en que se ha usado, la depreciación que se le ha aplicado y cómo se encuentra en el momento. Es posible que el conductor de ese automóvil lo haya manejado con mucho cuidado, sea un muy responsable, no lo mete entre los huecos, busca vías buenas, no anda a altas velocidades, hace mantenimiento adecuado. Entonces, está, a pesar de llevar 1 año y 9 meses, está más o menos en buenas condiciones. No igual que nuevo, pero más o menos. Pero es posible que sea otro conductor distinto que se mete por todos los huecos que encuentra o que tiene que utilizarlo no 8 horas al día, sino 15 horas al día, como el caso de los vehículos de servicio público. Y entonces, a pesar de tener la misma edad, el desgaste y las condiciones de funcionamiento y las condiciones actuales a la fecha de medición son diferentes. Todo eso hay que tenerlo en cuenta al querer aplicar el costo corriente. Antes de seguir adelante, les doy la oportunidad para que ustedes, los que están presentes, hagan comentarios, hagan preguntas sobre esta parte estos 2 primeros capítulos de esta noche que hemos visto. Y después sí, vamos a la parte práctica, a 3 pequeños talleres que los tengo preparados para ver esta noche. Escucho sus preguntas, sus comentarios. Arturo, Gladys, Natalia y Fernando. Los escucho. Ayer. Pues yo tengo una inquietud es con relación a una colega que en los estados financieros
ella presenta de forma global, por ejemplo, los activos. O sea, por ejemplo, coloca, bueno, y lo tiene en el software contable. Entonces, por ejemplo, tiene muebles y enseres, pero tiene de forma global todo el valor de los muebles y enseres, equipo, oficina, pero uno no lo puede, o sea, no lo puede detallar porque lo lleva en Excel, más no lo lleva en el software contable como una forma más específica, ni las depreciaciones. Entonces, no sé si ahí uno pudiera como hacerle una recomendación a la colega para que pues pueda, yo sé que en los estados financieros, uno los presenta globales y de pronto en las notas lo hace de forma específica, pero es que ella lo lleva todo desde el software contable y en los estados financieros presenta cifras globales y también pues no, en las notas no lo explica muy bien, entonces uno no, pues no tiene como esa información como revisor fiscal para establecer, no sé si se le puede hacer un requerimiento a la colega. Arturo, a cuanto esto es tema del seminario de la próxima semana, que es sobre estados financieros. Sin embargo, trato de responder a tu pregunta, Arturo. Las NIF sugieren una forma de presentación y un orden de clasificación de los elementos dentro de los estados financieros. Pero las mismas NIF dicen que no es indispensable que se utilice la misma terminología ni en la misma clasificación. Que los estados financieros, por ejemplo, el que la NIF llaman estado de situación financiera, si alguien quiere seguirlo llamando balance, sígalo llamando balance. Entre otras cosas, he visto que en proyectos de modificación de la NIF para pymes se quiere volver a que se utilice el término balance. Pues los dos términos, tanto estado de situación financiera como balance, tienen un significado que lo entendemos fácilmente. Sobre todo el término estado de situación financiera, me parece que para el usuario común y corriente que no es contador es más claro. Entonces, las mismas dicen, no es necesario utilizar la misma terminología, la misma clasificación, agrupar o no agrupar, discriminar o no discriminar, ¿no? Aplique su criterio de tal manera que los estados financieros cumplan con las las cualidades fundamentales, que sean útiles, que sean relevantes, que tengan una representación fiel, que sean completos. Aplique eso, pero si no quiere hacer mucho detalle, no. Pero en las notas a los estados financieros, sí. Solamente si ustedes miraran las NIF para pymes, solo las NIF para pymes, no las NIF plenas, encuentran que aunque hay una sección de la NIF para pymes, creo que es la número 7, que habla de notas a los estados financieros. Y relativamente habla muy poquito, pero más adelante, por cada clase de activo, por cada clase de pasivo, por cada clase de patrimonio, por cada clase de ingresos, por cada clase de gastos, hay una sección y en cada una de esas secciones, después de dar las explicaciones de cómo se debe tratar cada uno de esos activos o pasivos o patrimonios o ingresos, gastos, la NIF para pymes incluye una relación bastante larga en cada caso de cuáles son las revelaciones que se deben dar sobre ese elemento. De tal manera que la nota de los estados financieros a la hora de verdad para cumplir con lo que ordena la NIF son bastante extensas. Unas notas a los estados financieros que sean satisfactorias, que den las aclaraciones necesarias para que los usuarios de la información financiera las entiendan esos estados y puedan tomar decisiones adecuadas. Una nota de los estados financieros pueden costar de 30, 40, 50 páginas y hasta más. Entonces, Arturo,
El hecho de que la colega a la que te refieres no lleve eso dentro de su hoja contable se me hace muy raro. ¿Por qué? ¿No tiene un sobre contable con todas las cuentas y con todas las posibilidades como lo están ofreciendo desde hace muchos años todos los proveedores de software? En ese caso, si se tiene ese sobre contable, no veo por qué tengan que llevar eso en Excel. Es posible que sobre contable, por ejemplo, para propiedades, planta y equipo, para propiedades de inversión, para activos biológicos, de pronto no tenga un contenido detallado y por eso sea necesario apoyarse o soportarlo adicionalmente con información en Excel. Pero ese es un problema, en mi opinión, porque esa colega y sus colaboradores, sus auxiliares, tendrían que hacer mucho más trabajo que si todo se hiciera a través de del programa contable, a través de la aplicación contable adquirida. Tendrían que hacer mucho más trabajo. Bueno, eso depende. Pero sí es bueno, Arturo, que tú como revisor fiscal y este consejo pues le sirve a los demás presentes, si crees que eso es inconveniente porque los estados financieros no se pueden soportar adecuadamente, pues entonces infórmale a no a la contadora, un informe escrito como lo ordena el numeral segundo del artículo 107 del Código de Comercio, un informe a la administración, en este caso al gerente, escrito, oportuno, diciéndole, explicándole que mm, las partidas que aparecen en los saldos de los libros de contabilidad y en los estados financieros no están debidamente soportadas dentro del software contable y que eso significa un riesgo o significa varios riesgos, pero ante todo riesgos para efectos tributarios, aun cuando también pueden ser riesgos para efectos de la vigilancia, la inspección y control que haga la superintendencia de sociedades o la superintendencia de economía solidaria o la superintendencia bancaria o la superintendencia de servicios o la superintendencia de transporte, bueno, la que corresponda. Podría ser un riesgo frente a la información que esas superintendencias soliciten y que de pronto no se pueda dar con claridad o completa. Y además podría ser un riesgo frente a la DIAN, porque la DIAN exige una conciliación entre cifras contables y un reporte de conciliación entre cifras contables y cifras tributarias. Y además la DIAN exige una cantidad de información electrónica que soporte todos los contenidos de las cifras que se incluyan en la declaración tributaria, tanto la de renta como la de venta, la de consumo y las que sea. Entonces existen esos riesgos que tú como revisor fiscal deberías hacerle caer en cuenta que existen, ¿no? Y hasta ahí llega tu responsabilidad. Tú estás informando oportunamente y por escrito que existen ciertas cosas que consideran son irregularidades importantes y que pueden dar lugar a unos riesgos para la empresa. Hasta ahí llega tu responsabilidad. Si la empresa quiere corregirla, bien. Si la empresa no quiere hacer nada, bien. Hasta ahí llega tu responsabilidad. Y seguramente, pues que dependiendo de cómo responda la empresa a ese informe sobre regularidad que le estás presentando, pues llegarías a la conclusión de que tienes que presentar un dictamen sobre estados financieros, un dictamen con salvedades o de pronto un dictamen adverso si es que no representa. Pueda que sí represente en general la realidad, pero no, mm, eh, pero hay ciertos riesgos de incorrección material y podrían darse lugar por eso a un dictamen con salvedades. Eso también se determina de acuerdo a tu criterio profesional y a cómo se presenten los hechos.
¿Está entendido, Arturo? ¿Hay algún comentario adicional, una pregunta adicional? Doc, muchas gracias por la información. Bien, ¿algún otro de los presentes? Fernando, Radis, Jefferson o Natalia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? También pueden ustedes, para los que participan por primera vez en seminarios conmigo, para Fernando y para Natalia, también ustedes pueden, cuando quieran, contarnos experiencias reales que hayan tenido relacionadas con el tema, porque esas experiencias enriquecen mucho el conocimiento a los demás participantes. Bueno, parece que no hay ningún otro, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Entonces vamos a seguir. Con un tallercito muy pequeño. Ah, ya, perdón. Tengo que ponerlo en compartir. Ahora sí. ¿Lo están viendo? Sí, Doc, está presentando el Excel. Bueno, esto es un ejemplo basado en un caso real de hace algunos años para una empresa de la Cuerpo de Revisor Fiscal. Le cambié el nombre de la empresa, le cambié el nombre de la responsable de la caja menor y le cambié la fecha del arqueo, que era de hace algunos años, se la puse por 30 de diciembre de 2022. No tiene que ser 31 necesariamente. Por ejemplo, el año pasado, el 31 de diciembre era sábado. Seguramente ese sábado ya nadie, en esa empresa nadie estaba trabajando. Y por eso el arqueo se hizo el 30. Ese arqueo, que es parte del soporte de todas las cifras que componen los estados financieros, debe hacerse en el último día hábil de trabajo de la empresa en el año y, si no es contrario, a primera hora del primer día hábil. Supongamos que no se pudo hacer el 30 de diciembre, entonces hágase a primera hora del 10 de enero. Pero lo mejor es hacerlo antes del cierre de año. Si salieron las vacaciones el 17 de diciembre, hágase el 17 de diciembre. Bueno, aquí partimos de supuesto que se hizo el 30 de diciembre, que era viernes. Ustedes lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en otra forma. En Bogotá, en la sede administrativa de Indometal S.A., se reunieron el 30 de diciembre de 2022 la asistente contable Juliet Varela y el revisor fiscal Carlos Astoque Maldonado para efectuar aquellos de fondos a la caja menor que funciona bajo la responsabilidad de la primera. Este arqueo se inicia a la 1:32 p.m. Se encontraron los siguientes valores y documentos. Aquí lo clave es que se identifiquen claramente las especies en billetes, en monedas y otros y en documentos. Y el valor en cuanto a los billetes y las monedas. El valor individual, la cantidad de billetes o de monedas y el valor total de las mismas. Aquí vemos billetes de 1,000 pesos, cantidad 0. Billetes de 2,000 pesos, cantidad 1, 2,000 pesos. Billetes de 5,000 pesos, 0. Billetes de 10,000, 2, valor total 20,000. Billetes de 20,000, 1, total 20,000. Billetes de 50,000, 18, total 900,000. Monedas de 50, 0. De 100, 0. De 200, 1, 200 pesos. De 500, 0. Su total billetes y monedas, o sea, su total de dinero encontrado en la caja menor, 942,200. Y se complementa con esta sección: compras y gastos no reembolsados. Número del documento, fecha, concepto y valor. William Ortiz, fecha 29/12/2022,
concepto, transporte, motor, camión, 50.000 pesos. No aparece el número del documento porque, como en estos, lo ven ustedes, esos son casos en que aparece, puede haber un papelito insignificante, pero no cumple con todos los requisitos para que sean deducibles. Eduardo Gutiérrez, el documento 3012 del 22, transportes urbanos, 8.000 pesos. Subtotal compras y gastos no reembolsados, 58.000. Total en efectivo y egresos no reembolsados, 1.200.000. Valor del fondo fijo de caja menor, 1.000.000. Diferencia, faltante o sobrante, 200. Siendo la 1 de 36, se terminó este arqueo. En constancia afirmamos quienes participamos en él. Tengan en cuenta que no importa que los documentos sean o no sean deducibles tributariamente. Contablemente deben registrarse. Una cosa es que al presentarlos en la declaración de renta se incluyan como deducibles o se incluyan como no deducibles. En este caso, pues se presentarían como no deducibles, a menos que se cumpla con el requisito de elaborar el documento equivalente debidamente reportado y aprobado, aceptado por la DIAT. Firman las dos personas. En lo posible, pues estos documentos, este documento se puede imprimir en original y copia, y en ambos va la firma autógrafa de las dos personas. El revisor fiscal se queda con original y la responsable de la caja menor se queda con la copia. Con base en esto, al 31 de diciembre o al 30 de diciembre, obviamente, deben hacerse las siguientes contabilizaciones. Caja general, 200 para meter el sobrante. Gastos de administración, 58.000, los que no habían sido reembolsados. Caja menor, crédito, 58.000. Ingresos no operacionales, 200. Entonces, salen de caja menor esos 58.000 y entran a gastos. En el estado de situación financiera 31 de diciembre del 22, la caja menor aparecerá con saldo de 942.000, porque los 58.000 ya no estaban en ese momento, ya se habían llevado a gastos. Solamente aparecía 942.000. Y los 200 no entraron a la caja menor, sino que entraron como ingresos no operacionales, entraron a la caja general y deberán seguramente ser consignados en una de las cuentas del banco. Bueno, este es un informativo muy sencillo. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, algún comentario, antes de seguir adelante, hágalo, por favor. Parece que no. Entonces, continuemos con el taller número 2, que también es muy sencillo, solamente como para reforzarles lo que ustedes ya conocen, porque seguramente que la mayoría lo han aplicado. Una conciliación bancaria, con la recomendación de que utilicen formatos, tanto en caja menor como en conciliación bancaria, formatos sencillos. Las grandes firmas multinacionales de auditoría
acostumbran a utilizar un formato que lo llaman disque conciliación cuadrática. La verdad es que yo no le encuentro sentido a complicarse la vida poniendo formatos difíciles de manejar. Lo importante es que en el caso de la conciliación bancaria se cumpla con el objetivo de mostrar o de analizar en qué consisten, a qué se deben las diferencias entre el saldo según libros y el saldo según el extracto bancario. Partamos del saldo según libros, se puede hacer al revés también. Partamos aquí de saldo según libros, 83.750.000. Cheques girados y no cobrados, 8400 de noviembre 15 del 22 a favor de Casa Limpia, 550.000. 8497 de diciembre 29 de 2022 a favor de Perro Rojas, 250.000. Notas de débito del banco no contabilizadas. Noviembre 30 de 2022, comisión sobre consideración de otra tasa, 13.000. Diciembre 22 de 2022, intereses por sobregiro, 125.000. Transferencias recibidas y no contabilizadas. Diciembre 29 de 2022, Juan Guíez A.S., 2.500.000. Muchas empresas tienen la costumbre, cuando ya se ha ido perdiendo esa costumbre, pero sí era muy común de que el último día del año, cuando ya los bancos estaban cerrados, giraban una cantidad de cheques para pagar pasivos, con el ánimo de que en los libros apareciera como si yo hubiera pagado esos pasivos. Resulta que de acuerdo con él, eso no debe suceder. Si se giraron cheques y no se cobraron, debe reversarse y volver a ingresar el valor al banco, porque realmente ese dinero está en el banco y realmente no se ha cancelado el pasivo. Ese es el caso de estos 550.000 y estos 250.000. Es normal que haya notas de débito bancarias de las cuales la empresa no tenga conocimiento o no haya recibido copia o información. Y al mirar el extracto encuentra esos valores. Entonces encontró dos notas de débito bancarias que no habían sido contabilizadas. Normalmente sucede con las comisiones sobre consignaciones de otras plazas o sobre transferencias desde otras cuentas. Inclusive transferencias desde otras plazas del mismo banco, también algunos bancos están cobrando comisión. Y no, ahora no son 13.000, ahora casi todos están cobrando cerca de 18.000 pesos. Como era un gasto real, pues debe contabilizarse. Lógicamente, le recomiendo cuando se encuentre notas de débito en el banco, debe pedírsela al banco que envíe el soporte. ¿Por qué? Porque yo no sé si estoy equivocado en lo que pienso, pero durante muchos años me di cuenta, cuando yo ejercía la profesión, que los bancos mandaban muchas notas de débitos equivocadamente, que parecía como que a propósito lo hicieran a ver si el cliente no se quejaba. Y entonces caían y se ganaban los bancos una cantidad de dinero con una nota de débito que no tenía razón de ser. La verdad es que la mayoría de contadores viven generalmente con una carga de trabajo tan grande y sus auxiliares que no examinan, no analizan las notas de débito que aparecen en el extracto bancario y simplemente las van contabilizando sin verificar si el banco tenía razón o no tenía razón. Cuando yo ejercí como contador de empresas y como revisor fiscal, detecté muchísimos casos en los cuales el banco no tenía razón y por lo tanto la empresa lo que tenía que hacer era enviarle una comunicación al banco diciéndole que no aceptaba esa nota de débito porque no tenía ninguna justificación y que la anulara. Y en ese caso, la empresa no hace ningún registro contable. Lo mismo sucede con los intereses por sobregiro. Los bancos
supuestamente se equivocan y cobran más. También hay que verificar si está de acuerdo con las condiciones pactadas con el banco y con lo que permite la superintendencia bancaria, la financiera, y lo que permite el Banco de la República. ¿Están de acuerdo esos intereses o no? Bueno, si tiene razón el banco, pues hágase el registro del gasto. Si no tiene razón, pues no se registre. Transferencias recibidas y no contabilizadas, 2,5 millones. Como ustedes saben, cuando ustedes me pagan los cursos, la mayoría me hace una transferencia desde su banco y desde la ciudad donde estén. Pues, aun cuando parezca mentira, ha habido, desde que comencé el coronavirus y yo inicié a hacer seminarios virtuales y me han pagado por transferencia, ha habido, creo que 3 casos en los cuales nunca me llegó, nunca, por más de que solicité, nunca me envió nadie el comprobante de la transferencia y me quedé sin saber quién me había hecho esa transferencia. Como yo nunca supe quién me ha hecho la transferencia, no le mandé el link para ingreso, no le mandé documentos de lectura, nada. Y nadie me reclamó. Rarísimo. Es posible, es posible que esas 3 personas tuvieran algún problema de salud, un accidente, se murieron y por eso nunca me reclamaron. También es posible que si para esas personas el valor no era muy importante, de pronto se les presentó una ocupación, de pronto tuvieron que internarse en una clínica, ¿no? Y se olvidaron del caso. Dicen, ya, yo no voy a poner a buscar el comprobante, enviarlo, no. Dejemos eso así. Bueno, por motivos similares, a veces hay transferencias o consignaciones recibidas y no contabilizadas. Pero si se observa en el extracto bancario y se puede determinar de quién es, a veces por el valor y por las conversaciones con el cliente se puede saber. ¿Por qué? Porque el cliente ha dicho, vea, mañana le consigno 2,5 millones, pero por algún motivo el cliente no envió el soporte para verificar que él era el que lo había enviado. Pero se puede, entonces, como lo había hecho, se le escribe, cuénteme, señores Juan Gueseas, cuénteme si ustedes me consignaron y envíenme el soporte. Sí, le hicimos la transferencia. Bueno, envíenme el soporte, por favor. Y entonces ya tiene el documento de soporte para poder hacer la contabilización. Termina la conciliación revisada por fecha. Bueno, se le pone las iniciales y de pronto la pata gallina, una mini firma y la fecha en que se hizo el documento. Supongamos que el banco tenía razón en esas notas de débito, entonces que sí era necesario hacer las contabilizaciones. Entonces, al 31 de diciembre, ¿qué deberían hacerse? Banco Popular, 800,000 pesos, proveedores, 800,000 pesos, para regresar los cheques girados y no cobrados y no pagos a cierre del año. O sea, estos dos, 550,000 y 250,000. Entonces, le reversamos eso, Banco Popular, a las cuentas respectivas de los proveedores. ¿Qué más? Gastos financieros. Gastos financieros, 138,000, Banco Popular, 138,000, para registrar notas de débito por comisiones e intereses cobrados por el Banco Popular. Supongamos que esa empresa solamente estamos hablando del Banco Popular. En las conciliaciones con otros bancos, pues aparecerán otras cosas. Banco Popular, 2,500,000, cuenta por cobrar a clientes, 2,000,000 para registrar transferencia recibida el 21 de diciembre de 2022 de cliente Juan Gui S.A.S. El saldo del Banco Popular dentro del estado de situación financiera el 31 de diciembre será de 86,912,000. Porque al hacer los registros,
queda igual el saldo en libros al saldo según el extracto. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Parece que no. Entonces veamos el tercer tallercito. Los dos son sencillos. Ya mañana tenemos unos talleres más complicados. Este tercero que les voy a mostrar sí es un poquito complicado. ¿Lo están viendo? Sí, Doc. Bueno, gracias. Aquí me basé en un ejemplo que apareció en el anexo técnico número 2 del decreto 2483 de 2018 ni para pymes. A propósito de 2483 de 2018, es el más reciente en materia de NI para pymes. De ahí en adelante no ha habido más. Ya el Consejo Técnico de la Contaduría está anunciando una nueva ley en la cual se va a modificar la ley para pymes y la está sometiendo a consideración público para después sí presentarla al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Hacienda para que saquen el decreto reglamentario. Motores Bogotanos S.A. vende a Proconserva Limitado un motor por 900 unidades monetarias con un cobro por la transacción de 50 unidades monetarias e intereses anuales efectivos de 6.9584% con un plazo de 5 años. Proconserva Limitada se compromete a pagar una cuota de 40 unidades monetarias al final de cada año y el saldo al final de los 5 años. Aplicando lo que llaman la tabla costo amortizado, esa tabla quedaría así: años 1, 2, 3, 4 y 5, sin importar la fecha, sino el año completo. Importe libros al comienzo del año, 950,000, o sea, los 900,000 más las 900 unidades, 950, que son las 950 unidades, que es el precio, y las 50 por la transacción que cobra, por hacer la transacción a crédito. Ingreso del año por intereses. Como la tabla es de 6.9584, simplemente apliquen ustedes ese porcentaje a este valor. A los 950, aplíquele el porcentaje y nos da unos intereses por un año de 365 días de 66.11 unidades. Entrada en efectivo. De acuerdo con lo pactado, entonces el cliente debe pagar 40 unidades cada año. Importe en libros a final del año. Pongan la fórmula 950 más 66.11 menos 40 y nos da el importe de libros al final del año. Ese es el mismo importe de libros al comienzo del segundo año. 976.11 por la tasa de 6.9584% nos da unos intereses por el segundo año de 67.92. El cliente paga 40 y al decir 976.11 más 67.92 menos 40, el saldo al final del segundo año es 1.403, que es el mismo saldo al inicio del segundo año. Multiplicado por la tasa de interés, entonces los intereses del tercer año, perdón. En el tercer año los intereses son 79.86. El cliente paga 40 al final del tercer año, entonces 1.389, que es el saldo inicial para el cuarto año. El interés para el cuarto año es 71.94 menos 40 que paga. El saldo final del cuarto año es 1.685,
que es el saldo inicial para quinto. Los intereses para el quinto año son 74.17, el cliente paga 40 y el saldo final es 1.100.000. Verifiquemos poniéndole la sumatoria a cada una de estas columnas. Entonces, aquí nos da 350,80 la sumatoria de los intereses y 200 la sumatoria de los abonos que tiene que hacer el cliente. Esos 80 diferencias son resultado de las aproximaciones al aplicar la tasa de 6.9584%. Esos 80 decimales pues no tienen ninguna importancia. Ahí está comprobado que sí están bien hechos los cálculos hasta acá. Ahora, ya yendo a los años calendarios, aquí eran los años 1, 2, 3, 4 y 5, sin importar el número de año, el año calendario. Si la transacción se hiciera el 31 de agosto de 2022 y cada cuota anual se tuviera que pagar el 31 de agosto, porque se dijo que la condición es que el cliente paga cada año 40. Entonces, si es el 31 de agosto de 2022, pues el 31 de agosto de 2023 tendrá que pagar los primeros 40. A final del año 2022, los intereses causados serían los correspondientes a 4 meses. ¿Cómo se calcula? El saldo inicial, 950, que aparece en la tabla, por la tasa de interés anunciada en el ejercicio, 6.9584%. Eso es tasa anual. Dividido entre 12 meses, pero como entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre hay septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, entonces multiplicamos 4 meses y los intereses en el año 2022 correspondientes a los 4 últimos meses de ese año son 22.03. ¿Qué registros contables hay que hacer? El 31 de agosto del 22 de la cuenta por cobrar al cliente 950 contra ventas 950. O sea, la venta realmente no fue de 900, sino 950, porque por el hecho de hacerle esa venta le está cobrando un 50 más. En 31 de diciembre verás hacer la siguiente contabilización. Cuentas por cobrar al cliente 2203, ingresos de vengados 2203, para regresar los intereses de los 4 últimos meses del año 2022 que se va a ganar el vendedor. Por el año 2023, los intereses causados serían correspondientes a 12 meses, que son el saldo que había inicial en el primer año, 950, por la tasa anual de intereses, 195,84, dividido entre 12 meses, multiplicados por 8 meses. ¿Cuáles son esos 8 meses? De enero hasta agosto. Más, como a final del primer año, el saldo era 976.11, entonces tomamos ese saldo 976.11 por la tasa de interés anual, dividido entre 12, entre 4, sumamos estas dos partidas y nos da los intereses del segundo año, 76.91. Mire, para el segundo año, cuando hablamos de 976, los tomamos de ahí, ¿no? De ahí los tomamos para hacer esa consideración de 976. Por el año 2024 hacemos un cálculo similar. Por los primeros 8 meses, 976 por la tasa de interés anual dividido entre 12 por 8. Y por los segundos 4 meses, el saldo acumulado al final del segundo año del crédito, 1.403. Aquí lo vemos, 1.403. Dividido entre 2 por el tasa de interés, perdón, estamos hablando del año 2024, por 1.403 por la tasa de interés dividido entre 12 por 4, sumamos las dos parciales y nos da intereses del año 2024, 68.58.
En forma similar, vamos a calcular los del año 2025 y 2026 por un año completo. El crédito del cliente lo acabará de pagar en agosto del año 2027. O sea, ahí lo de completar los 5 años del crédito. Y toma el saldo que había en libros al 31 de diciembre de 2026, 1075,85, 1075,80. Por la tasa de interés anual dividido entre 2,8 y da 49,09. Al sumar los 5 años de intereses nos da 350. Valor de la venta total son 950. Valor de los intereses son 350. Valor total que debe pagar al cliente son 1.300 unidades monetarias. Pagos de clientes, 5 cuotas anuales de 40, 200. Y el saldo final, al final de 5 años, 100, 1.300. Que es lo mismo que se ve aquí. Al final paga 5 cuotas, pagará al final 5 cuotas anuales de 40, total 200. Y el último día de los 5 años pagará el saldo, 1.100.000. O sea, pagará en total 1.300.000, que es lo que aparece acá. Esto es un poquito complicado, pero no es tan complicado. Mañana veremos unos tallercitos que son un poco más complicados. Y antes de irnos, nos quedan 3 minutos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que contarnos, los escucho. Están tímidos, están tímidos. El único que se animó a hablar hoy fue Arturo. Bueno, Jefferson, que otras veces hablaba y nos cuenta cosas interesantes, hoy no nos contó nada. Espero que mañana sí nos cuente y que mañana Fernando también debute haciendo preguntas o haciendo comentarios. Y lo mismo Natalia. Creo que si hay silencios porque no hay preguntas ni comentarios. Por lo tanto, doy por finalizada la sesión. Mañana los espero a la misma hora. Dentro de media hora más o menos, enviaré a sus correos la grabación y el material estudiado esta noche. A todos los deseo felices sueños.